para tener un momento con Dios, y vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor, y que su Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos revele y podamos tener este discernimiento. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, en que nos unimos para escudriñar tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que este es nuestro alimento, tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe y nos dé, Señor, revelación, y podamos, Señor, nosotros tener revelación, discernimiento, y podamos recibir, Señor, y quede en nuestros corazones, Señor, la palabra quede grabada y quede, Señor, con esa pasión por conocerte más, pasión por obedecerte, pasión por vivir, Señor, tu palabra, vivir por las sendas que tú has trazado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 12, quiero compartir con ustedes esta palabra de Hebreos. Vamos a ver a esta hora. Vamos a ver. Ya, vamos a empezar. Bienvenidos a todos los que van a irse conectando a este momento. Es importante escuchar, aprender, porque así uno comienza a crecer en la palabra del Señor, en el conocimiento de la palabra, y la palabra que es vida comienza a hacerse en nosotros una realidad y cambia nuestra mente. Entonces es tan importante que nosotros podamos tener este tiempo con Dios. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12 para adelante, porque estaba hablando antes de lo que era el comienzo de 12, y en el versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parezca ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Leo este pasajito para que nos ubiquemos, es lo que el Señor está diciéndonos a través de su palabra, y en realidad nosotros debemos de recibir la disciplina que nuestro Señor nos da, y eso es importante para nuestra vida. Por eso dice, y sigue diciendo, el 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Acá hay tres palabras importantes. Dice, las sendas derechas, que no se salga del camino, lo cojo, sino que sea sanado. Está hablando de hacer sendas derechas, de no salirse del camino y que sea sanado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios estas frases, que yo las tengo subrayadas porque son importantes para nuestra vida, y dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, desechando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar,
y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, es tan fuerte, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, esta palabra, yo estaba leyendo y viendo todas estas palabras que nos habla, las cuales nosotros tenemos que entenderlas, recibirlas, vivirlas y tener esa convicción de lo que es. Y en estos tiempos yo siempre pienso y digo: Dios me va dando palabras bastante fuertes, porque nosotros estamos pasando tiempos que no sabemos qué vendrán, no sabemos qué pasará, y lo que Dios, si Dios nos hace y nos lleva a estos pasajes, es porque Dios nos ama y Dios quiere que nosotros seamos salvos y que ninguno se pierda, dice la palabra, ¿no? Entonces, en estos tiempos que vemos que pareciera que este pasaje que dice: sin santidad nadie verá a Dios, parece que estuviese escrito, no estaría escrito en algunas Biblias, porque pareciera que no se toma en cuenta, pero nosotros debemos de tomarlo en cuenta mucho. Y esa es nuestra vida de cada día, ¿no? De estar en esa comunión con Dios, porque no sabemos en qué momento vamos a comparecer delante del Señor. Entonces, la palabra de Dios nos va diciendo. Yo he subrayado varias palabras, tengo subrayadas aquí, donde la palabra dice, ¿no? Dice, está diciendo: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, no te quedes, entiende, ¿no? Mejor dicho, levántate y sacúdete y haz sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino. O sea, lo que uno está queriendo o saliéndose ya del camino, regrese. Eso es lo que está hablando. O sea, no hay opción a que nosotros vamos a ver al Señor si es que no caminamos en un camino recto. Entonces, dice, sino que sea sanado. O sea, Dios es tan grande y tan bueno que aún nosotros hagamos cosas y por alguna razón caigamos en cojear. Entonces, pero el Señor dice: no se salga, sino sea sanado. El deseo de nuestro Dios es que nosotros estemos constantemente en un examinarnos, nuestro caminar diario, y podamos estar delante de Dios aceptos. Por eso dice: seguid la paz con todos
y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué cosa tenemos que seguir? La paz. Y eso tiene que ser bien grabado en nuestro corazón y en nuestra mente y procurar cada día, ¿no? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Recuerdo hace muchos años cuando yo leí esta palabra, no se refiere, yo sentí, sin la cual nadie verá al Señor, no solamente el momento que estemos frente a Dios como el juez, sino en este mismo caminar. Si nosotros no estamos viviendo, agradándole a Dios y haciendo ese nuestro esfuerzo cada día de agradarle a Dios, no vamos a ver su mano poderosa actuar en lo que nosotros necesitamos. Por eso dice, sin la cual nadie verá a Dios. No le veremos que su gloria descienda para una sanidad, para una libertad, para una salvación. O sea, todo lo que Dios nos da. Y eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Que tenemos que estar bien con el Señor para que nosotros aún podamos orar. Él es santo. Entonces tenemos que examinar siempre nuestra vida y este pasaje 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Estamos hablando de algo fuerte. Estamos hablando de no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Yo quisiera que se entienda. La gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es alcanzar la gracia de Dios? ¿Cuál es su gracia? La salvación. Entonces dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Que brotando alguna raíz de amargura. Entonces, nosotros tenemos que examinarnos. No sea que brote una raíz de amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué tal responsabilidad de quitar la amargura? De nosotros sanar, de nosotros perdonar. ¿Qué es la amargura que tenemos de repente contra alguien? Que eso es tan fuerte que aún no vamos a dar cuenta por nosotros mismos, sino por también lo que hemos contaminado. Y es un estorbo, dice la palabra de Dios, y por ella muchos sean contaminados. Estas cosas que nos está diciendo acá son importantes para que nosotros las podamos tomar en cuenta siempre, porque como humanos siempre va a haber algo que puede causar en nosotros estas cosas que está diciendo. Puede causar que salgamos del camino, que estemos cojeando un poco acá, un poco allá. Puede ser que venga amargura por alguna razón o circunstancia. Nosotros tenemos que ser perdonadores y cuidarnos de que no se haga amargura dentro de nosotros. Entonces, luego dice el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice, cuando dice acá la palabra de Dios fornicario o profano, no está hablando de fornicación como hombre o mujer. Está hablando, la palabra de Dios habla de fornicación cuando uno escoge otra cosa en vez de Dios. Lo dice cuando nosotros desechamos algo que Dios nos ha dado por cosas carnales, ¿no? Este Esaú dice perdió, ¿por qué? ¿No? Por una sola comida. Ahí está hablando como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Todos sabemos, ¿verdad? Tenía hambre y no le importó su primogenitura. Nosotros tenemos que saber que el Señor nos ha hecho hijos, ¿verdad? Y nos ha dado esa bendición de ser hijos. Entonces,
acá está mostrando claramente lo que es la carne. O sea, por un momento de ¿cómo podría decir? Por un momento de diversión, por un momento de que uno ha sido influenciado, por un momento de vivir algo en este mundo que no le agrada a Dios, perdemos. Podemos perder las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Podemos perder propósitos de Dios, podemos perder muchas cosas por algo que nosotros cometamos, que hagamos caso a nuestra carne. Acá lo está diciendo bien claro. Y dijo, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Wow. O sea, es tan fuerte lo que nosotros muchas veces no entendemos, porque así en conversaciones a veces que ustedes mismos las tienen a veces, qué difícil es volver al primer amor, por ejemplo, ¿no? Pero el Señor dice que volvamos. Hay cosas que ya es un poco, a veces bastante difícil volver a hacerlo, pero uno tiene que procurar, ¿verdad? Procurar. Ahora, lo primero que tiene que salir de uno es lo que acá está hablando, ¿no? Esaú, por ejemplo. No, lo que él tenía en el corazón tenía que salir. Y cuando perdió la bendición que esto es tan fuerte que lo que Dios le había dado no le importó. A veces Dios nos ha dado algo y no nos importa lo que Dios ha entregado en nuestras manos y lo hemos desechado. ¿Qué hizo Dios? Le dio a otra persona que la anheló. Entonces, eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Y aunque lo quiso y procuró, ya no lo pudo tener. Aunque la procuró con lágrimas. O sea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y eso es lo que yo siempre digo, ¿no? ¿Qué tal privilegio que Dios nos ha dado de servirle? ¿Qué tal privilegio que nos ha dado Dios? ¿Cómo vamos? Por eso dice, el que pone la mano al arado no mira atrás. Porque es un privilegio grande que nos está dando Dios. A veces uno cree que Dios tiene derecho a que nos tiene que volver a dar, lo tiene que volver a hacer. Así pensamos, ¿no? Yo estaba viendo hoy día y comparando en lo que vi unas noticias en que cuando uno asume una presidencia, tiene que dar cuenta, ya se niega. Para ser un presidente de un país se niega a sí mismo, porque su vida está completamente descubierta a todo el mundo, porque ya no puede hacer las cosas que quisiera, porque tiene que ajustarse a la envergadura que está teniendo, al lugar, a la posición que está teniendo. Entonces uno tienen que saber dónde anda, está rodeada, ¿verdad? Rodeado. Presidente o presidente está rodeado de todo su montón de vehículos que la cuidan, que la resguardan, y todo el mundo sabe a dónde va, de dónde viene, a dónde fue. Ese es el precio que se paga por ser un presidente. Uno ya todo el país sabe dónde está. Y cuando nosotros estamos en el Señor, a nosotros no nos gusta que el Señor nos diga. Y acá también, más antes de esto, está hablando de la disciplina. No menosprecies la disciplina del Señor. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, nosotros no queremos que se sepa qué estamos haciendo o a dónde hemos ido. Eso nosotros saltamos y decimos, no, ¿por qué nos van a controlar? Yo tengo derecho, yo puedo hacerlo. No, tenemos que saber que nuestra vida como cristianos y como llamados del Señor, pues ya nosotros nos negamos a nosotros mismos para que sea Dios guiando todos nuestros pasos. Por eso es que dice, lo cojo, no se salga del camino. Hay cosas que nosotros tenemos que entender y que cuanto más ser transparentes,
cuando nuestro Dios, nuestro Rey es Dios. Nuestra autoridad, nuestro dueño es Dios. Nuestro dueño es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, nosotros tenemos que no perder lo que Dios nos ha entregado. No debemos de perder lo que Dios nos ha llamado, lo que Dios nos ha dado, ese privilegio de servirlo, ese privilegio de hablar de su palabra, ese privilegio de predicar, ese privilegio de llevar, de traer personas, de que personas conozcan. Qué mejor nuestro testimonio, ¿verdad? De que nuestra misma vida hable que somos cristianos y que nuestra vida sea la que sea tan transparente, que sea pues Cristo el que está en nosotros. Tan importante es y de tanta bendición de nosotros ser hijos de Dios y que Dios nos haya alcanzado. Dice, y acá sigue diciendo algo tan grande, que el Señor dé bastante discernimiento, bastante entendimiento de toda esta palabra, toda esta revelación de su palabra. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Por qué? Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis, esa es la comparación que está haciendo. Antes habría sido como fue Moisés y como fue en el monte y todo lo que sucedió, y aún tanto temor había de muerte. Y él dice, ustedes no se han acercado en esa forma, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, nos está diciendo, ya no es esa forma que fue a la que uno podría, aún ahí temblaban, cosa que habría sido lo que Moisés trajo las leyes y todo, pero nosotros, dice, nos hemos acercado al monte de Sión, o sea, mejor dicho, al mismo Dios vivo. Entonces, con todo y su ejército de ángeles, con toda su grandeza, a ese Dios poderoso que lo describe, ¿no? A millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. O sea, nosotros a quien nos acercamos, eso es lo que a veces no se entiende. Por eso es que uno no está percibiendo, ni entendiendo, ni discerniendo la grandeza de Dios, que nos da a nosotros ese acceso a nuestro Dios, hasta el trono de su gracia. Como no lo vemos y como no estamos acercándonos en intimidad, en su palabra, escudriñando, no estamos entendiendo la grandeza de Dios, la grandeza de lo que Dios nos ha dado de acercarnos a Él mismo. Ya no es acá en la tierra, sino nuestro espíritu conectado a su espíritu. O sea, qué tal privilegio, qué tal grandeza de Dios, qué tal amor de Dios, que a través de su Hijo Jesucristo nosotros podamos acercarnos. Por eso, y lo dice, ¿no? Y qué tal consejo,
que dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. Si no, nosotros no entendemos esto. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. No importa nada de lo de esta tierra, lo que se termina, lo que nosotros tenemos que ir tras las cosas inconmovibles, que es el reino de Dios. Ese es el reino inconmovible. Así, ahí lo dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, si nosotros lo entendiéramos con todo nuestro corazón esto, ya estaríamos entre uno de los justos hechos perfectos. Vamos caminando y recibiendo lo que Dios nos ha dado. Si nosotros no leemos la palabra de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele estas cosas tan grandes, tan preciosas, tan inconmovibles, y dice algo tan grande que quede grabado en tu corazón, que sea tu vida de cada día. Nosotros no estamos aprendiendo a ser agradecidos acá en la tierra. Aprendamos a ser agradecidos para que podamos ser agradecidos con Dios. Y acá lo dice. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué tal bendición? ¿Qué tal gracia? ¿Qué tal regalo? ¿Qué tal amor de Dios de darnos? Dice, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. A nosotros nos falta el temor y reverencia a Dios. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos gratitud. Tenemos que entender la grandeza de Dios, lo que nos ha dado a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, y tengamos esa gratitud. Y aprendamos a ser agradecidos acá en la tierra. Si no somos agradecidos aquí, si no agradecemos de todo lo que recibimos, y no solo lo que recibimos de nuestro trabajo y le damos gracias a Dios por el trabajo, también de las personas. Aprendamos a ser agradecidos de lo que recibimos, de lo que recibimos, puede ser en cosas naturales, como pueden ser cosas también, consejos, qué sé yo. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Y esa es una de las cosas que nos falta aprender. Y si no somos agradecidos acá en la tierra y no nos damos cuenta de lo que estamos recibiendo, porque Dios ha puesto gracia en personas que nos dan, o nos dan una palabra, o nos dan algo. Si no aprendamos, ¿cómo vamos a ser agradecidos a Dios? Si no entendemos el agradecimiento en la tierra, no vamos a poder entender estas grandezas de Dios. No vamos a poder entender ese reino inconmovible que hemos recibido, que el Dios nos da. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra gratitud? Esa gratitud va a hacer que nosotros le sirvamos, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta palabra para mí confronta,
es lo que está diciendo, y lo que dice acá, ¿no? Lo de Moisés y todo. Dice, estoy espantado y temblando. Y nosotros ni un pelo se nos levanta cuando es Dios quien nos está hablando, Dios nos está cuidando, Dios nos está ayudando, Dios nos está haciendo cosas que a veces nos quedamos nada, ese ratito, y después nos olvidamos. Entonces tengamos gratitud al Señor de tan solo habernos encontrado, porque Él es el que nos busca y Él nos ha traído, Él nos ha bendecido con su salvación, con su libertad, con su sanidad, tantas cosas que nosotros recibimos de Dios. Amén. Seamos agradecidos con Dios y sirvámosles y agradémosles a Dios con temor y reverencia. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que haya entendimiento en nosotros, que Dios es grande, es poderoso, es nuestro Rey, es nuestra autoridad, somos de Él, y que caminemos de acuerdo a su voluntad. Él está con los oídos puestos en nosotros para que nosotros le podamos pedir, para que nosotros podamos hablar con Él, podamos presentarle hasta nuestros proyectos, y que vivamos en la voluntad de Dios. Y cuando es la voluntad de Dios, entonces todo te va a salir bien. Vamos a orar en esta. Padre celestial, amado Dios, Señor, tú eres bueno, eres grande, maravilloso Dios. Y en este día, Señor, en este momento, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es tan hermosa, tan grande. Señor, tú nos das cosas tan grandes y maravillosas, todo lo tuyo, Señor, nos das como hijos, y muchas veces no lo entendemos, somos desobedientes, o la carne nos gana. Te pedimos perdón, oh Dios, porque la palabra nos confronta, y gracias, Señor, porque en tu palabra dice que la disciplina, Señor, la aceptemos. Y queremos, Señor, entender y ser obedientes a lo que nos hablas, a lo que nos enseñas, a lo que nos guías. Gracias te damos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que se fortalezcan cada día, Señor, en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, dé la revelación, y que pueda haber, Señor, entendimiento de la grandeza que es estar en tu reino, lo que es tu reino, Señor, inconmovible. Gracias te damos, Señor, que todo lo terrenal sea, Señor, todo en segundo lugar. Tú seas primero, que tú seas el que nos guía a hacer las cosas que tú quieres que hagamos, y podamos ser, Señor, tener esos oídos espirituales y ojos para poder ver, Señor, el camino a seguir. Quita de nosotros todo lo que estorbe, Señor, todo lo que sea estorbe, como dice tu palabra, Señor. Quita de nosotros los estorbos que no nos dejan, Señor. Todo aquello, Señor, que nos ata, toda atadura sea desatada ahora en el nombre de Jesús. Todo yugo se pudra en el nombre poderoso de Jesús, y seamos libres para, Señor, seguirte en libertad, seguirte, Señor, como es el anhelo de tu corazón. Gracias te damos, Señor, también esta noche. Te pido, Señor, por todos mis hermanos, donde quiera que estén, bendícelos. También, Señor, bendice a nuestra hermana Ángela, que hoy es cumpleaños. Te pido, Señor, tu protección, tu bendición, tu mano poderosa sobre ella. Señor, la bendecimos como hermanos. También a nuestro hermano Uber, que ayer ha cumplido años. Señor, bendícelo. Señor, y dale paz, tranquilidad,
y Señor, pasión, esa pasión no retroceda, sino avance en esa pasión, Señor, y te conozca que tú eres un Dios tan grande, tan hermoso, tan bueno. Gracias te doy, Padre. La gloria sea para ti, oh Dios, por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.